sencillo de hecho. Sale la sangre arterial del corazón a través de la arteria elástica. De ahí viene la arteria muscular. La arteria muscular se va subdividiendo. Cada vez que se divide es una más pequeñita, más pequeñita, más pequeñita, ¿verdad? Llega un momento en el cual, vamos a pasar esta porque es muy claramente de la cabeza. Llega un momento en el cual se da la subdivisión de arteria a arteriola. Fíjate, se sigue subdividiendo. ¿Sí? Acá nuevamente, se sigue subdividiendo. Y de pronto de las arteriolas se da una gran cantidad de subdivisión de vasitos. O sea, de una arteriola sale 1, 2, 3 ramas, de estas 4 o 5 ramas, y estos vasitos forman una red de vasos sanguíneos que se continúa con otra red, la cual en este caso al revés se une para formar las venas. Esa es la manera. Arteria se va subdividiendo a arteriola, y de la arteriola sale un montón de vasitos para formar una red. Esta red que hay aquí al medio tiene algunas características. Va a llamarse lecho capilar. ¿Qué es un lecho, Luciano? Lo que es un lecho, sí, en general. Si yo te digo, este domingo es el día del peatón y voy a estar todo el día en mi lecho, ¿qué significa? Tienen que leer marcha. ¿Qué significará lecho, Eduardo? Un lugar donde se hace reposo, donde se descansa, un lugar donde uno está tranquilo, ¿sí? Y esto es importante porque a nivel de esta red, la sangre va a pasar lentamente, porque no es como esto, no es lo mismo que pasa por un tubo recto, a que la sangre tiene que venir y subdividirse la sangre en varios tubitos más chiquititos, ¿se dan cuenta? Entonces, esta estructura de acá forma el lecho capilar. ¿Y por qué? Por ahí pasa la sangre un poco más lenta, para permitir y dar el tiempo al intercambio de sustancias. A ver, tengan un ratito, la siguiente está mejor. Acá. O acá. Entonces, viene la arteriola, la metaarteriola, y de la metaarteriola comienza a subdividirse gran cantidad de vasitos que tienen como característica solamente tener el endotelio, que se llaman capilares. Tal vez esta es la parte que no se ha entendido. Yo acá hago un marcador. Sí, te pido nomás a vos porque ya sé que has traído. Y fíjate, estas metaarteriolas tienen estas estructuras, que si yo las veo de frente son así. Es el tubito, o sea la metaarteriola, con una capa delgada de túnica media, porque sabemos que las arteriolas tienen 2 a 3 capitas de músculo liso, ¿verdad? Pero resulta que acá el músculo liso forma una estructura gruesa y circular. Si yo tengo una estructura gruesa y circular y la contraigo, ¿qué pasa? Se cierra. Y estas metaarteriolas lo que hacen es relajar esta estructura que se llama esfínter precapilar. Aquí está. Determinando la cantidad de sangre que va a ingresar al lecho. Tal vez es la parte que no se entendido. ¿Por qué se hace esto? Porque les dije que aquí la sangre fluye lentamente, ¿verdad? Si yo lleno todos mis lechos capilares al mismo tiempo, ¿cómo va a fluir la sangre? Lentamente. Por lo tanto, no va a haber sangre suficiente para que siga la circulación de manera rápida.
Entonces, ¿cómo funciona este asunto? Los lechos capilares deben de recibir sangre, pero el porcentaje de sangre y el lecho capilar que se prioriza dependiendo el momento va a depender del esfínter precapilar. Entonces, todos mis lechos capilares tienen sangre, efectivamente, en este momento. Pero en este momento yo tengo un mejor flujo a nivel del cerebro. ¿Por qué? Porque estoy trabajando con el cerebro. Y tengo un flujo en menor porcentaje de sangre en mi intestino. ¿Por qué? Porque no estoy digiriendo ni alimentándome. Si en este momento yo iría corriendo hacia mi auto, ¿qué lecho capilar se va a priorizar? El muscular. Y se va a disminuir sangre a mis pies, por ejemplo. Entonces el flujo es constante, pero al ser un flujo más lento, el cuerpo prioriza a qué lecho capilar se le va a dar más sangre, por lo tanto más oxígeno y más nutrientes. En una hemorragia, por ejemplo, masiva, todos estos esfínteres se cierran en los órganos no nobles y se abren para los órganos nobles. Yo estoy perdiendo 1 litro, 2 litros de sangre, 3 litros de sangre y no va a haber sangre para todos mis lechos capilares. Cierro mis capilares de la piel, cierro mis capilares del intestino y aumento mi flujo a nivel cerebral, del corazón y los pulmones. ¿Esa era tu pregunta, Luciana? ¿Entendiste o no? ¿Alguien tiene alguna otra duda de los tres? Pasemos. Ahora. Claro, y la vesícula biliar en el intestino. Me tengo que explicar ahora. Un detalle importante que no parece tan importante es esta diferencia de capilares. No es lo mismo un capilar sinusoidal que un capilar continuo. ¿Se dan cuenta? Y si bien esto, como casi todo en el cuerpo, parecen estructuras sumamente sencillas, el error en esta estructura sencilla puede determinar serios problemas. Les pongo un ejemplo. ¿Qué pasaría si este capilar sinusoidal comenzaría a tener una membrana continua? ¿Sería el mismo intercambio? No, ¿cómo sería? Más o menos. Menos. Por ejemplo, los pacientes que tienen daño en el hígado, una de las cosas que pasa es que este capilar sinusoidal se transforma en continuo. Por lo tanto, el hígado ya no puede hacer un buen intercambio. Un problema que pasa a nivel de los pacientes con problema renal es que la membrana basal de su capilar fenestrado se arruina. ¿Se dan cuenta? Esto es muy importante. Ahora vámonos a donde teníamos que ir. Esto que acaba de preguntar Catherine es una perogrullada. ¿Qué significa perogrullada? Digo 1. Digo 2. Diego, no es el Diego. Como el Diego no anda con ustedes, el Diego aparte. Parece que hubiéramos un poquito, pero es un montón. ¿Por qué a mí me parece tan poquito? Aquí está la vesícula biliar. Entonces, fíjate, ¿dónde estás, Catherine? Primer punto. La bilis
forma en este espacio. Mejor dicho, si llega a este espacio después de la formación de lo que es la bilis en el hígado. Una parte que llega a este espacio es agua, electrolitos, colesterol, fosfolípidos, bilirrubina conjugada, ¿verdad? O sea que acá, a este espacio, se secreta la bilis que incluye la bilirrubina. La bilirrubina una vez que se forma, la bilis en estos espacios, ¿verdad? Se va la bilis, toda la bilis formada en estos espacios van a transcurrir a un canal, así textualmente canal, porque esto no tiene epitelio, no tiene nada, es un canal, es un espacio. Este canal va a comenzar a tener células cuboideas antes de salir del lóbulo hepático, ¿sí? Eso se llama colangiolo. El colangiolo, como les dije, va a transcurrir ya a un pequeño canalcito con epitelio que va a ser el conducto de Henle y va a salir hacia el conducto biliar del espacio porta. Todo este trayecto que ha hecho la bilis que contiene bilirrubina conjugada, ¿sí? Que contiene ácidos biliares, etcétera, etcétera, ¿verdad? Ahora, lo hacemos para aquí. Este lado. Ahí está. Ahora, después de los conductos biliares se van uniendo entre sí para formar el hepático izquierdo y el hepático derecho. O sea que la bilis está transcurriendo por aquí. La vesícula biliar va a recibir la bilis del hígado y va a concentrar a esta bilis, determinando 50 cc de bilirrubina concentrada. Pero otra parte de la bilis no va a ir a la vesícula biliar, sino que va a salir directamente del hepático izquierdo y del hepático derecho. Entonces, la vesícula biliar con su conducto cístico se une y va a mandar al hepático común bilis concentrada, que se va a unir a la bilis, entre comillas, no concentrada, proveniente del hepático común. O sea, que la bilirrubina conjugada sale en la bilis concentrada de la vesícula y en la bilis no concentrada, entre comillas, proveniente de los hepáticos izquierdo y derecho. Si yo agarro, por ejemplo, y saco la vesícula biliar, cirugía que da comida a nuestros cirujanos en Bolivia y en Chile, ¿sí? Porque hay un montón de problemas en el vesícula en los dos lugares. ¿Se reunirá bilirrubina conjugada en el cuerpo? No. ¿Por qué? Porque la bilis va a seguir fluyendo desde el hígado. La vesícula solamente es un reservorio para concentrar la bilis. No tiene nada que ver con la formación, con la conjugación, con nada. Es una bolsita que concentra. Por eso cuando alguien te pregunta, ¿qué opina, doctor? ¿Será que me saco la vesícula? ¿Tiene piedras? Y sí, sáquesela. Pero no me va a afectar pues en el funcionamiento del hígado, de formación de bilis, pues no, porque solamente vamos a concentrar una bilis que se forma en el hígado. ¿Entendiste eso? Sí.
Ahora, ¿qué pasará? Ya que has hablado de eso. Si uno tiene, nuevamente, ¿por dónde va a fluir más la bilis? ¿Va a fluir más en la vesícula o va a fluir más por los tubos? Por los tubos va a ser mucho más rápido. En cambio, la vesícula, como ya les dije, es un reservorio que concentra. ¿Sí? ¿Qué pasará si yo a mi bilis le aumento mucha grasa? O sea, mucho colesterol. Al estar retenida acá, va a comenzar a unir el colesterol con sales biliares para formar piedras. Lo mismo pasa si los ácidos biliares son ácidos biliares muy espesos. Lo que les expliqué que hace, forma piedras. ¿Y dónde va a formar más piedras más seguido? Pues en la vesícula, porque en la vesícula es un lugar donde se contiene. Es lo mismo. Si yo tengo un depósito de agua y tengo una cañería, el depósito de agua va a tener más barro en la cañería, porque la cañería tiene un flujo constante. ¿Se dan cuenta? ¿Hasta ahí están bien? Lo que les decía, bueno, no les dije, que les digo, dentro de los ácidos biliares, el ácido litocólico, cuando aumenta su cantidad, es el que va a determinar la formación de piel. ¿Sí? Bueno. ¿Entendiste por qué la bilisumia conjugada no tiene nada que ver con la vesícula? ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Saquen sus dudas ahora, porque hasta aquí va a ser su examen. Porque después yo voy a volver a avanzar rápido porque vamos a tener vacaciones más largas. Bueno, ¿estás con cara que quieres preguntar? ¿No? Ya. ¿Nos avanzamos? ¿Johan? Johan. Doctor, ¿podría volver a repetir para qué se concentra la bilis en la vesícula biliar, por favor? La bilis se concentra para que tenga una función más fuerte a nivel de lo que va a ser los lípidos que ingresan a nivel del duodeno. ¿Sí? Es como, por ejemplo, yo agarro y digamos quiero emborrachar. ¿Cómo te voy a emborrachar más? Colocando agua al whisky y dándote 3 vasos de agua con whisky o dándote whisky puro. Con el whisky puro. Whisky puro. ¿Cómo va a ser más rápida la emulsificación de grasas? Si yo le pongo mayor cantidad de ácidos biliares y poca agua, o si le pongo mucha agua con pocos ácidos biliares. Con mayor cantidad de ácidos biliares. Claro. Por eso una de las complicaciones que tienen los pacientes que les saca la vesícula es precisamente que a un principio su estómago se hincha y suelen tener más diarrea que los otros pacientes. ¿Por qué? Porque uno llega más bilis, no es lo mismo 50 cc que un litro. Y segundo lugar, porque la digestión va a ser un poquito más lenta porque no tiene bilis concentrada. Pero eso el cuerpo se acomoda, por eso no es tan importante. No tengo ni idea por qué le han dicho eso a tu papá, yo creo que no les caía bien a su papá. Ahí véanse toda la vesícula biliar. Un día jueves, el día viernes estaba manejando, atendiendo pacientes y el día domingo quería ir a jugar fútbol y me ganaba un plumazo y medio de toda la familia, así que no he ido. El día he comido lo que he podido una semana y después de eso, todos los días desayuno mi mantequilla y con mi pan, un pan y medio, mi café bien concentrado, 2 cucharillas y media de Nescafé y media taza de agua. Y después de eso llego al hospital y mi enfermera me vuelve a hacer el café con empanaditas de queso y como todos los días que mi mamá me da, que mi mamá cocina de manera muy criolla y jamás he tenido problemas. Yo creo que el cirujano
leche, la mantequilla vil es grasa, en teoría es mantequilla animal, ¿verdad? En teoría, la mantequilla va a tener mayor cantidad de grasas no saturadas, o sea, va a tener más gotas de grasa más grandes. En cambio, la margarita va a tener gotas de grasa más chiquitas. Pero la verdad, las dos son grasa. Si le hubieran querido pedir a tu papá que disminuya lo que es el problema de las grasas, no tendría que comer absolutamente nada con grasa, porque el chorizo no puede, zaraza tampoco. No puede tampoco arroz batido con queso, con leche, no. Habitualmente eso es 1 mes a 2 meses que se hace dieta y después se le dice al paciente comience a comer normal. Eso es una cosa que ya se manejaba, ya que has mencionado eso, aunque no viene al tema, desde el padre de la medicina. Entonces dice, fue y no. Desde el padre de la, ¿quién es el padre de la medicina? Hipócrates, ¿qué decía Hipócrates? Y eso es algo que al menos manejo, intento manejar lo más que puedo, que el cuerpo se mantiene en equilibrio, que el anular este equilibrio se llama enfermedad. Él mencionaba los 3 humores, la bilis negra, la bilis clara, la sangre, no sé qué tonterías, ¿sí? Y decía que el equilibrio entre estos humores determinaba la salud, ¿vale? Según la OMS, la salud es el bienestar físico y mental, ¿verdad? Entonces aquí viene la cosa. Por ejemplo, yo tengo gastritis, vas al médico, no tome café, no tome chocolate, no tome leche, no tome condimentos, no puede consumir tal, no puede consumir cacahuate, más cosas. Este paciente pierde 20 kilos y se siente mal. ¿Esto es salud? No. La idea de sacar la vesícula es lograr nuevamente el equilibrio. Y para lograr nuevamente el equilibrio, lo que se tiene que hacer es intentar hacer una dieta lo más normal posible de manera paulatina. ¿Sí? De tal manera que si tu papá tolera mantequilla normal, pues no hay ningún problema, tiene que comer mantequilla normal. Las pepas no tengo idea. Anteriormente, algunos cirujanos antiguos indicaban que las pepas podrían ir al intestino y formar un coprolito, o sea, una piedrita de caca, y quedar atrapado a nivel de lo que es el apéndice, determinando la apendicectomía, o sea, la apendicitis y apendicectomía. Es una locura, porque si piensas así, en la época de Guayaba tendría que estar cola para hacer apendicectomía. O sea, no, eso es una cosa que es un concepto muy antiguo y la verdad, si bien sí se ha visto que a las pepitas pueden formar coprolito, no es algo habitual. No tengo idea porque tengo muchos estudios. Creo que no la que yo vea así. Tiene que comer poco. Aparte, ¿cuántos años lleva con mi padre? Varios años. Unos 7 años. Por eso. Ahora, si a él no le gusta comer nada con queso, y está perfecto, ¿no? Pero la verdad, eso no va. Eso no tiene nada que ver. Si tu padre tuviera bilis mitogénica, o sea, un desequilibrio a nivel de lo que va a hacer los ácidos biliares, mucho ácido litocólico y poco uso de desoxicólico, por ejemplo, va a formar piedras en el conducto biliar a la larga, pero no asociadas necesariamente a la dieta, sino al desequilibrio de ácidos biliares, que no creen. ¿Sí? Entonces, no sé por qué le dijeron eso. Voy a preguntar a un amigo cirujano para que se ría ahí. Endoscopia. Y le salió que tenía artritis. Y la anterior vez hicieron endoscopia para probar heces y con sangre y le salió que era negativo, le dieron un medicamento y la anterior vez explicó el blanco que le dañó su estómago y ahora está más fregada con eso.
ver, cuando uno tiene gastritis, hay que ver qué tipo de gastritis es siempre, ¿verdad? Y hay una gastritis que es una gastritis por diclofenaco. La gastritis por diclofenaco no se da, no necesariamente se da omeprazol, se dan otro tipo de medicamentos, cubren la mucosa y ayudan a la vascularización de la mucosa, o sea, hay que atacar ese asunto mental. Muchos pacientes no van bien con omeprazol. ¿Qué pacientes no irán bien con omeprazol? ¿Qué estamos hablando de cuarto año? ¿Tu mamá tiene vesícula? ¿Tenía bilis en el estómago? Seguramente tiene. Fíjate, si tú das omeprazol a una gastritis asociada a la bilis, ¿va a mejorar o va a empeorar? Va a empeorar porque la bilis es alcalina y la gastritis no solamente es por ácido, también es por alcalis. ¿Cuánto le hemos hecho la endoscopia personal? ¿Cuándo le han dado? ¿Para qué le han hecho prueba de materia fecal y en sangre? Ya. La prueba de materia fecal y en sangre se hace una prueba con un microbio que provoca gastritis, que se llama Helicobacter pylori. ¿Sí? Esas pruebas no se hacen, solamente se hacen para control de tratamiento, ¿vale? No es lo indicado, es para control de tratamiento. ¿Por qué para control de tratamiento? Porque el microbio provoca desde nada hasta cáncer. Y en medio de eso tiene un montón de variantes, tipos de gastritis, úlceras, etcétera, etcétera. ¿Te das cuenta? O sea, a mí no me sirve saber si tiene un helicobacter. Ahora, si le han dado diclofenaco, el diclofenaco se rompe ¿qué? La barrera de protección gástrica. Nuevamente viene lo mismo que con el microbio. ¿Qué ha provocado ese diclofenaco? Heridas, úlceras, ahora hay bilis en ese estómago, hay una úlcera en el duodeno, hay una úlcera en el estómago, hay heridas hemorrágicas. Todo esto que ha podido provocar el diclofenaco es una suposición. En teoría, al quitar el diclofenaco tendría que haber mejorado. Si no, hay que hacer otra endoscopía porque hay que ver qué ha provocado el diclofenaco en el estómago. Eso es lo que se llama medicina basada en evidencia, que es una clave de su formación de ustedes, no de la mía, ¿no? Queridos. Ustedes sí. ¿Por qué? Porque no se puede hacer un tratamiento a ciegas. Una cosa que es muy común entre cirujanos que se creen gastroenterólogos, pero no lo son. ¿Cuánto tiempo de los 3 años el cirujano rota gastroenterología? 2 meses. Entonces no tienen. Un gastroenterólogo hace gastroenterología 3 años. Un cirujano hace gastroenterología 2 meses. Se creen gastros, pero no lo son. ¿Cuánto tiempo hace un médico internista gastro? 2 meses de sus 3 años. Entonces, ¿qué es lo que hace el médico general, el internista y el cirujano? Lo que les explicaba que nunca se hace: dolor, calmante. Tengo gastritis, omeprazol. Ya está, muy sencillo, ¿no? O sea, reducimos todo lo que hemos aprendido, lo mismo que ustedes han aprendido la barrera de protección gástrica y han aprendido lo que son glándulas del estómago. Todo eso que han aprendido en 2 clases se puede resumir a gastritis omeprazol. No. Entonces aquí viene un concepto de que lamentablemente hay que definir cuál es el problema. Capaz ni siquiera es estómago el problema, porque el diclofenaco también hace daño al intestino y al hígado. ¿Ya? Bueno, aparte de dudas de tipo ético y de ontología médica, ¿alguien tiene alguna pregunta del tema? ¿Saben qué es la deontología? Es el estudio de la ética médica. Todo lo que has preguntado no tiene que ver con el tema al azar. Haces golpes, provocas desorden. ¿Qué más? Dime, Fernanda, dos. Doctor, ¿podría aclararme, por favor, en qué consistía el espacio de Vice? El espacio de Vice es muy importante. Es muy importante
espacio de dice y el daño del espacio de dice determinan daño permanente en el hígado. Cuando uno ve este espacio, cuando uno ve este espacio, la verdad pues es muy sencillo, te das cuenta. Hepatocitos, membrana de dominio sinusoidal, un hueco y el endotelio. Este espacio que tenemos entre el hepatocito y el sinusoide va a presentar matriz extracelular de baja densidad. ¿Qué significa eso? Que esto de acá tiene tejido conectivo con escasa cantidad de fibras y con escasa cantidad de glucosaminoglicanos. Básicamente es un espacio libre para el intercambio de sustancias. Pues, ¿qué es el espacio de dice? Ese espacio lleno de matriz extracelular que permite el intercambio de sustancias del sinusoide al hepatocito y del hepatocito al sinusoide. Y si uno piensa la estructura básica del hígado, que ya les he explicado, es muy sencillo, la base de todo el funcionamiento radica en este intercambio. En el espacio de dice tenemos las células estrelladas o de hito, que son células de reserva. Tienen grasa, tienen vitamina A y van a actuar como fibroblastos en caso de inflamación. ¿Quién más mete sus patitas acá? La célula de Puffer, que si bien se encuentra a nivel del sinusoide, emite prolongaciones a nivel del espacio de dice. ¿Dónde se dan los procesos de inflamación? ¿En qué tejido, Fernanda 2? El tejido conectivo. Si tú te fijas arriba, tengo los espacios porta y el tejido conectivo que delimita mis lobulillos con el tejido conectivo. Dentro del lobulillo no he mencionado tejido conectivo más que una red formada por fibras de reticulina. Entonces, como el lobulillo simplemente tiene una red de reticulina y el tejido conectivo rodea el lobulillo, el lugar donde se va a dar los procesos inflamatorios va a ser el espacio de dice. De ahí su importancia. Importancia fisiológica, por importancia, histológica, representa el intercambio de sustancias entre el dominio de la membrana sinusoidal y el sinusoide, que tiene las células de hito. Importancia fisiológica, el intercambio de sustancias, la oxigenación a este nivel, determina el funcionamiento hepático. Importancia fisiopatológica, este es el lugar donde se va a iniciar los procesos inflamatorios. Es un hueco, una matriz extracelular de baja densidad, dice el gráfico, que permite intercambio y es el lugar donde se va a dar la inflamación. Es muy importante ese espacio. ¿Sí? Muy importante. Parece que no, pero es muy importante. ¿Sí? De hecho, este es la mitad del gráfico de una revista que se llama La Diva, que el siguiente gráfico es el mismo espacio lleno de fibrosis y células inflamatorias. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? La última. Yo, doctor. Dime. Si existiera un reflujo de la bilis a través de los conductos hepáticos que volviera a estar en contacto con los hepatocitos, ¿cómo podría dañar la bilis a los hepatocitos? Ya. Fíjate, si es que hay una obstrucción, no te olvides que estos huequitos se continúan con un canal. El canal con el colangiolo, el colangiolo con el conducto de Henle, el conducto de Henle con el conducto biliar. Los conductos biliares forman el hepático izquierdo es todo básicamente una tubería que inicia
en un espacio, ¿sí? Si yo tapo la tubería, la presión va a subir hacia arriba. Y en este lugar donde ya no hay más donde vaya la presión, va a comenzar a volver o salir la bilis por presión a nivel de lo que es el hepatocito. Y se van a dar inclusiones citoplasmáticas de bilis dentro del hepatocito que tienen una acción tóxica, aparte que determinan daño directo por aumento de presión. Eso se llama colestasis, ¿sí? Entonces, lo que hace es básicamente por aumento de presión va y comienza a formarse espacios de bilis, y la bilis al ingresar acá, que tiene ácidos biliares, que tiene bilirrubina, que tiene colesterol, que tiene electrolitos, va a detener un daño tóxico directo. La colestasis, que así se llama, el éstasis de la bilis, puede determinar, cuando uno hace una biopsia de un paciente con estos daños, siempre reporta el patólogo, se observan inclusiones de bilirrubina dentro del hepatocito, sugerentes de colestasis, y esto comienza a hacer daño. Cuando esto se comienza a hacer daño, el hepatocito reacciona, y la reacción del hepatocito es que se inflama, ¿sí? Al revés, si tú tienes un hepatocito inflamado que hace daño a mi membrana del dominio biliar, por la inflamación se inflama mi conducto de Gehrig, mi canal, y comienza a escapar bilis. Estoy terminando al revés, un daño de la inflamación del hepatocito hacia la zona biliar. En el caso de la zona biliar, una inflamación o obstrucción de la zona biliar determina escape y toxicidad directa, lo que decís. Sí, eso se llama colestasis. ¿Vale? Es bien sencillo, si vos la piensas es bien sencillo. Tienes acá un grifo, esta cosa es un grifo, ¿sí? Y el grifo tiene una cañería que va hasta un tanque. Este es un circuito cerrado. Esto se abre y sale la bilis. Yo lo tapo acá y todo lo que se va, digamos que esto produce agua, toda el agua que se va produciendo se queda estancada hasta que esto revienta. Lo mismo, tú tienes algo productor de bilis, tapas el otro lado por donde sale y eso revienta. ¿Dónde revienta? Al hepatocito. En términos generales, ¿sí? Toda la medicina, como ese gráfico que les he hecho, la verdad es muy sencilla. La medicina es muy sencilla y el médico tiene que tener la capacidad de hacer que todo lo complejo, las miles y miles de páginas leídas, se traduzca en algo sencillo, porque si no es un centro total. ¿Han entendido? Vamos entonces, la siguiente clase, ¿cuándo viene clase? ¿Por qué la gente con problemas hepáticos se pone a dejar los alimentos? Porque una vez que escapa acá, como ha dicho Camilo, la bilirrubina comienza a escapar del espacio de Dice, y del espacio de Dice llega a la sangre. ¿Y la sangre qué va a llevar? Bilirrubina. Como la bilirrubina es amarilla, va a hacer que la bilirrubina ingrese, como ha ingresado al hepatocito, va a ingresar a las células de la piel, de la boca, de los ojos, y uno se pone amarillo. Y eso no afecta a la música también, ¿no? Es tóxico en niños, bebés. Los niños bebés, ¿se acuerdan cuando hablamos de barrera hematoencefálica? Dijimos que los bebés tienen una barrera hematoencefálica muy débil. Si vos le aumentas a ese bebé gran cantidad de bilirrubina, que como bien dijo Camilo, es tóxica, pasa esa bilirrubina al cerebro del niño y el niño puede morirse por, entre comillas, intoxicación de bilirrubina a nivel cerebral. En el caso del adulto, no. La barrera hematoencefálica es bien fuerte y la bilirrubina no logra atravesar al cerebro. Entonces vos ves personas adultas de color de un canario, así como canarios andando,
Y la verdad, aparte de la parte estética, no determina un gran problema. Gracias, doctor. Vamos.